Hoy llega al kiosco de Retrobasket Spain el número 75 de la revista oficial de la NBA. Un número publicado en julio de 1998. Como veis, la portada no tiene desperdicio. Tenemos a Michael Jordan celebrando el que a la postre sería su último anillo de campeón de la NBA. Ya sabéis que las revistas NBA eran mucho más estética que contenido, lo podemos ver en el sumario de la misma, y a la izquierda tenemos un coche de los 90, por supuesto, con una línea estética infinitamente más bonita que cualquier coche actual. Jordan va a ser el protagonista principal de la revista, así como las finales recientemente jugadas de la NBA, pero vamos a tener muchos más contenidos y protagonistas, entre ellos a Christian Laettner, Jad Buechler, Rex Chapman, mucho jugador blanco por ahí, y otros contenidos que veis por ahí y que ahora vamos a desgranar. El editorial de la revista se centra en ensalzar la figura de Jordan, ese sexto partido frente a los Jazz, la incertidumbre que había en torno a su más que posible retirada de la competición, y también nos comentaban que en la revista iban a hablar de el Dream Team, aunque ya no se le llamaba Dream Team, del Team USA, de esa temporada, de ese verano que, como sabéis, finalmente no llegó a disputar el Mundial de Atenas. El artículo dedicado a Michael Jordan se dedica a ensalzar su figura mucho más que como jugador de baloncesto, como icono de una época a la altura de los personajes más famosos de aquel entonces. El artículo habla de 3 posibles claves para ese éxito rotundo de Michael Jordan. Tenemos su lado humano, hablamos de un deportista que no era tan alto como otros baloncestistas que dominaban el deporte, léase Chamberlain o Jabbar. Tenemos su lado divino, Jordan era alguien que todos querían imitar, querían llevar la misma ropa que él, ponerse la colonia que llevaba su nombre, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar tenemos a un Jordan que, si fuese un surfista, había cogido la ola perfecta con el crecimiento de los medios de comunicación dedicados en exclusiva al deporte, que hicieron de Jordan un personaje que estaba en todas partes y a todas horas. Las peculiaridades del personaje creado en torno a Jordan también aparecen mencionadas. Por ejemplo, el hecho de que se le perdonaran sus deslices en el mundo del juego, sin ir más lejos, y también se menciona el hecho de que no tuviese un antagonista claro, como era habitual cuando teníamos a un máximo ídolo del deporte. Ejemplos como Russell Chamberlain, Bird Magic o, en otros deportes, Ali Frazier. Y para terminar, las últimas líneas del artículo se dedican a hacer mención al aspecto más definitorio de Michael Jordan y el que probablemente le hizo llegar donde llegó: su competitividad. A pesar de tratarse de una traducción, la verdad es que es un artículo interesante de leer, sin ningún descubrimiento, no descubren la pólvora en torno a Jordan, pero está muy bien decorado fotográficamente y no deja de ser interesante. La final de la NBA no es tratada con gran amplitud, probablemente por cuestión de cierre editorial para sacar el número, pero tenemos unos bonitos montajes fotográficos. Tenemos el de esta página y después veréis el de la siguiente, que parece que todo estuviese ocurriendo en una misma imagen, en una misma situación, aunque evidentemente, aunque Jordan fuese Dios, no podía estar en 2 sitios a la vez. Como veis, en la siguiente página tenemos otro montaje en el que en este caso es Malone el que aparece por duplicado, entrando a canasta y después siendo entrado. Y tenemos simplemente párrafo a párrafo descritos brevemente los diferentes partidos, para terminar de una manera más extensa hablando de los últimos 45 segundos del sexto encuentro y de la incertidumbre que había tras esa final. Muchas veces me salto según qué anuncios, y por ejemplo este anuncio de Fontbella no tiene demasiada historia, pero lo he mantenido para deciros una cosa. ¿Recordáis aquellos tiempos no tan lejanos en los que los tapones de la botella no te destrozaban la vida? Sí,
Todo antes era mejor. Tras el análisis breve de la final, todas las series de playoffs son analizadas a continuación, viendo su resultado y los hechos más destacables acontecidos en cada una de ellas. Todos son victorias claras en la primera ronda del este, salvo la serie que se repetía prácticamente todos los años, el Miami-New York, que terminó con un 2-3 y en el que tuvimos el enfrentamiento entre Mourning y Larry Johnson. La primera ronda en el oeste es mucho más competida e interesante. El Utah 3, Houston 2 es el fin de una era y Clyde Drexler y Charles Barkley ya estaban diciéndole adiós a la competición. En el Seattle-Minnesota tenemos la victoria de Seattle por 3-2, pero había un equipo en línea descendente como Seattle y otro en línea ascendente como los Timberwolves de Kevin Garnett, que por primera vez ganaban un partido de playoffs, en este caso 2 encuentros. La serie Phoenix-San Antonio también se va a un quinto encuentro y en este caso el equipo pujante, los Spurs, es el que derrota al que tenía la ventaja de campo pero estaba en clara línea descendente como los Phoenix Suns. Las segundas rondas son sencillas tanto en el este como en el oeste y todas ellas se saldan por 4-1. Chicago no tiene rival en Charlotte, Indiana con Larry Bird en el banquillo gana con facilidad a unos mermados Knicks, Utah gana por 4-1 a San Antonio. Utah hablamos de un equipo que en ese momento era muy difícil de derrotar y en ese duelo Malone-Duncan, la victoria es para los de Malone. Y al igual que hemos dicho en la serie Chicago-Charlotte, Seattle es un rival fácil para los Lakers. En final de conferencia, Chicago se solía enfrentar a lo que podríamos denominar una final anticipada. El rival de final de conferencia solía ser más duro que el de la mismísima final. Y en este caso, eso es lo que tenemos y Chicago tiene que irse a un séptimo partido frente a los Indiana Pacers de un excepcional Reggie Miller. En cuanto a la serie Jazz-Lakers, no sorprende tanto la victoria de Utah, algo posible, sino la rotundidad de la misma. Un 4-0 que hacía despertar ciertas dudas en torno al proyecto de los Lakers. La entrevista a Christian Laettner destaca cómo había alcanzado la madurez deportiva gracias, entre otras cosas, a su paternidad y a haber encontrado su sitio como deportista, como baloncestista en los Atlanta Hawks. Unos Hawks en los que se había convertido en All-Star y donde había conseguido los mejores números hasta entonces de su carrera con 17 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias por partido. Y por supuesto, como en cualquier artículo o entrevista relacionado con Christian Laettner, se hace mención a su pasado glorioso en Duke y a su pertenencia al mítico Dream Team. Y curiosamente Laettner iba a repetir la experiencia con un rol diferente en el Mundial de Baloncesto. Sin embargo, debido al lockout, ni Laettner ni ninguno de sus compañeros acudió a ese Mundial y en su lugar lo hicieron jugadores como el mítico Wendell Alexis. Podemos ver a continuación a los miembros de ese equipo para el Mundial. Fijaos, tenemos por ahí como a la pivots, que en un momento dado también podían jugar como pivots si el equipo no tenía muchos hombres altos, a Kevin Garnett, a Vin Baker. Como base y como líder, diría yo, del equipo, tenemos a Gary Payton. Entre los aleros tenemos a dos jugadores tan diferentes y por tanto tan complementarios como Grant Hill y Glenn Rice. Y vemos que la tripleta de bases, aparte del antes mencionado Payton, se completaba con Tim Hardaway y Terrell Brandon. Alan Houston era, con el mencionado anteriormente Rice, la mayor amenaza exterior del equipo. Y en cuanto a Chris Webber, hablamos de un jugador que, aunque sus números eran buenos, necesitaba aún ganar en credibilidad. De hecho, vamos a ver a continuación, en alguna página más adelantada de la revista, alguna declaración de su entrenador en torno a lo que pensaba de él. El siguiente artículo, con Jad Buechler, el escolta suplente de los Bulls, como protagonista, nos habla de su afición al vóley playa, algo previsible viniendo del sur de California y de hecho al parecer tenía un gran nivel como jugador. Poco más podemos destacar sobre este artículo más allá de que Buechler se postula como candidato al título de guaperas de los 90 que ya veremos en algún futuro ranking.
Y hablando de rankings, la revista NBA en los siguientes números iba a ofrecer un ranking de los mejores jugadores de la liga. En esta primera entrega, el turno era para los bases y el mejor del año había sido, según la fórmula usada por la revista NBA, Gary Payton, seguido de Terrell Brandon y con Tim Hardaway en tercer lugar. Curiosamente, los tres candidatos para formar parte de ese fallido Dream Team. El cuarto puesto es para John Stockton, que personalmente sin la fórmula yo situaría mucho más arriba. El quinto puesto es para un Jason Kidd, que había tenido buenas cifras en rebotes y asistencias. Y en la sexta posición tenemos a un Iverson que personalmente siempre que lo incluya en algún tipo de ranking lo haré como escolta. El séptimo y octavo puestos son para un Damon Stoudemire y para un Rod Strickland, que personalmente y de nuevo sin usar fórmulas habría situado por delante de Kidd y de Iverson. Finalizan la lista en el noveno puesto un controvertido Van Exel y un sorprendente Charlie Ward. Sorprendente, pero que por méritos propios se había ganado ese puesto por delante, por ejemplo, de Mookie Blaylock, Stephen Marbury o Mark Jackson. El resto de clasificados, uno por equipo, los podéis ver ahí hasta llegar al 29. El siguiente artículo nos habla de el proceso de maduración, de picar piedra poco a poco, que suele suponer para una franquicia, o solía suponer, llegar a una final. Pistons, Bulls y Jazz son los tres equipos en los que más se centra el artículo a la hora de ejemplificar este proceso de esfuerzo año a año para llegar a una final. Y en cuanto a los Knicks y los Orlando Magic, de alguna manera parece que le quitan algo de mérito a sus llegadas a las finales y las achacan a la ausencia total o parcial de Michael Jordan. Finalmente, de cara al futuro en el este, hablaban de unos Miami Heat que frustración tras frustración querían llegar a la final y de unos Lakers que tenían que ir forjándose un poco más para también ser un finalista habitual de la NBA. En las siguientes páginas, David Dupree, uno de los escritores más habituales en esta revista, habla de la diferencia a todos los niveles, intensidad, velocidad del partido, número de jugadores incluso que jugaban en el roster de cada equipo entre temporada regular y playoffs y otros aspectos que vamos a mencionar a continuación. La media de puntos de los partidos en una NBA mucho más seria y en la que costaba la misma vida conseguir cada canasta pasa de 98 a 94. La concentración es crucial y cualquier desliz puede ser absolutamente letal. Algo muy diferente a una temporada regular en la que podía haber malas noches, malas rachas, pero todo era recuperable a lo largo de los 82 partidos. Los árbitros también vivían sus playoffs particulares y a medida que se avanzaba de ronda se reducía su número y solo quedaban los mejores. Finalmente hay un dato con el que discrepo ligeramente. Hablan de que solo 5 de los 10 últimos líderes en la temporada regular habían sido campeones de la NBA. A mi entender quitaría ese solo y diría que ser campeón de la regular season te daba un 50% de posibilidades de ganar el título a final de temporada. Y lo que es más, excepto los Phoenix Suns de la 92-93, todo aquel equipo que era líder de la NBA a final de temporada regular y llegaba a la final se conseguía proclamar campeón. Nuestro siguiente protagonista de entrevista artículo de raza blanca es Rex Chapman. Chapman estaba viviendo una segunda juventud en los Suns y probablemente sus momentos más felices en la NBA. Y lo estaba haciendo en los Phoenix Suns, cobrando el salario mínimo, pero siendo un jugador decisivo, como por ejemplo en la icónica acción de la foto en este partido frente a los Phoenix Suns con este triple en carrera, su tiro característico que llevó el partido a la prórroga. La foto recuerda bastante a la del famoso último lanzamiento de Michael Jordan frente a los Jazz, pero no está hecha por el mismo fotógrafo. El resto del artículo son referencias a ese peculiar pero efectivo tiro de Chapman, a su gran esfuerzo y sacrificio y a cómo Phoenix quería recompensarle en el futuro. Pasamos dentro de esta revista que resume toda esa temporada 97-98 a los premios. El de jugador más valioso fue
por quinta ocasión para Michael Jordan, de manera, podríamos decir que prácticamente unánime, seguido de Karl Malone, Gary Payton y Shaquille O'Neal. Tenemos que irnos al 10º puesto para encontrar a Scottie Pippen. Un Pippen que de hecho, como veis, se va al tercer equipo ideal y no aparece ni en el primero ni en el segundo de ellos. En el primer equipo destaca sobremanera la presencia de Tim Duncan, lo cual era un logro que el último rookie que lo había conseguido había sido Larry Bird, que en esta temporada fue nombrado, para enlazarlo todo, mejor entrenador del año. En el mejor equipo rookie, aparte del rookie del año, Tim Duncan, teníamos a Keith Van Horn, Brevin Knight, Zydrunas Ilgauskas y Ron Mercer. Dikembe Mutombo, con su tercer título de defensor del año, superaba por tanto a bicampeones de este galardón como Moncrief, Eaton, Rodman y Olajuwon, donde sí era incluido Pippen, y creo que es una gran recompensa y reconocimiento, teniendo en cuenta lo importante que era en aquel entonces la defensa. Es en el primer equipo defensivo junto a Karl Malone, el antes mencionado Mutombo, Michael Jordan y Gary Payton. Un equipo que realmente a nivel defensivo sería difícil de contrarrestar. Hacemos dos menciones más a Danny Manning como ganador del premio a mejor sexto hombre, pero posteriormente sufriendo, repitiendo ese patrón a lo largo de toda su carrera, una grave lesión, y a Karl Malone, ganador del premio IBM, que se otorgaba según una fórmula matemática y que superaba por poco en este galardón a Tim Duncan. La sección denominada Curiosidades NBA hablaba del futuro de Clyde Drexler como entrenador de la Universidad de Houston, de lo que había evolucionado la popularidad de Jordan, que en 1985 fue de manera casi anónima a disputar un partido a París, y que ahora el hecho de que Jordan fuese a jugar un partido al mismo lugar suponía un revuelo sin precedentes. Y también tenemos una breve entrevista a Brian Grant en la que habla de su esfuerzo por dejar huella en la historia de la NBA y su arrepentimiento por no haber sacado más partido en su etapa como estudiante. La sección NBA antes-después, la verdad, no está mal, pero no entiendo mucho la foto de Herb Williams. Y finalmente nos hacen mención a una, podríamos decir que bizarra campaña publicitaria que querían hacer en la CBA mezclando música y baloncesto, que no creo que llegase a muy buen puerto. Y aproximándonos ya al final, os dejo también por aquí las estadísticas de esos playoffs, sobre las que no voy a extenderme, pero por supuesto estoy abierto y espero cualquier tipo de comentario sobre ellas por vuestra parte. Y tan solo nos queda ya la sección NBA día a día. Vamos a ver qué noticias son las más destacables. Tenemos a un O'Neal que se mostraba crítico con alguno de sus compañeros, y tenemos a Bernie Bickerstaff, entrenador de los Washington Wizards, que decía que para ser eficientes en la pista primero había que serlo fuera de ella, refiriéndose a Chris Webber antes de que entrase en un intercambio con Mitch Richmond. Y finalmente me parece destacable ver cómo la NBA le había leído la cartilla como si se tratase de dos alumnos díscolos del instituto, a Van Gundy y a Riley, para que no se repitiesen los hechos acontecidos en las últimas eliminatorias entre Heat y Knicks. Y sin más, la revista cerraba con todos los resultados de esos playoffs y todo quedaba en vilo a la espera de que Michael Jordan anunciase su definitiva retirada. De hecho, como estamos en ese punto en el que no se sabía qué iba a ocurrir, voy a dejaros una encuesta en la que tenéis que decidir quién creéis que habría ganado la final de la NBA en 1999. En esa temporada del lockout, de no haberse retirado Michael Jordan, ¿quién habría sido el campeón? ¿Los Spurs o los Bulls? Ansío ver el resultado y os espero en nuevas revistas y en todo el resto de contenidos habituales aquí en Retrobasket Spain.